Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a construir un proyecto muy simple y sencillo, con pocos componentes. La verdad que son básicamente 5 dispositivos electrónicos que muchos de ellos lo hemos usado aquí en mi canal de YouTube, en otros proyectos, y lo más importante, es un proyecto que todo electrónico debería conocer, sea un beginner, una persona que recién se inicia, un hobbyista o incluso una persona que ya tiene experiencia en electrónica, como muchos de ustedes la tienen aquí en esta comunidad de mi canal de YouTube. Es un circuito sencillo, práctico, de gran utilidad y es más, se suelen utilizar otro tipo de componentes como por ejemplo un triac o incluso transistores para activar como driver a un relé y luego a una carga. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a diagramar a mano alzada en estos momentos el diagrama esquemático para tu buen aprendizaje. Para ello vamos a usar como siempre lápiz y papel. Para este caso lapicero, empezamos con el lapicero. El lápiz lo vamos a utilizar para lo que es el análisis técnico después. Vamos a empezar con el lapicero rojo y vamos a diagramar uno de los componentes importantes para este proyecto, ¿no? En este caso estamos hablando de un dispositivo que también ya le hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube, ¿no? Ponerlo así. Estamos hablando de un dispositivo que incluye 3 pines, ¿no? Que se suele utilizar en los circuitos de AC y DC. Me estoy refiriendo a un dispositivo, a un tiristor, ¿no? Y como tiristor podemos hablar de los triac y de los SCR y de otro tipo de componentes. Para este caso vamos a usar este SCR especial. Esto es un SCR, a decir verdad, que no lo he usado en los proyectos aquí en mi canal y el día de hoy lo vamos a usar. Estamos hablando de este SCR, vamos a poner acá, SCR, el 2P4M, 2P4M, ¿no? Este SCR físicamente es este dispositivo, ahí les estoy mostrando, 2P4M, es un SCR, el 2 viene de 2 amperios, ojo con el detalle, 2 amperios, y el número 4 indica 400 voltios. Estamos hablando de un SCR de mediana potencia. Miren incluso el tap metálico, ¿no? Es de mediana potencia, de 2 amperios, para manejar carga de 2 amperios, y no solamente carga de 2 amperios, sino con un soporte de voltaje inverso repetitivo de hasta 400 voltios. El 4 viene de 400 voltios. Entonces, este SCR va a ser el dispositivo que va a controlar el driver para manejar la carga. Ojo con el detalle, muy pero muy interesante este dispositivo. Este SCR tiene algo especial, que mantiene una resistencia de 1K entre, aquí internamente, tiene una pequeña resistencia de 1K entre la compuerta y su cátodo. Entonces vamos a poner, este es la compuerta o gate, ¿no? Gate, este es el ánodo y este es el cátodo, ¿no? Bueno, cátodo, en la nomenclatura técnica de los SCRs, para que tengan conocimiento, se suele utilizar el término CAG, ¿no? En gran parte, es más, en los diversos tipos de encapsulados se suele utilizar siempre respetar la nomenclatura de los pines, ¿no? CAG, K, cátodo, A, ánodo, G, compuerta. Acá a la derecha les estoy mostrando un pequeño diagrama de pines y algunas pequeñas características técnicas de este dispositivo. CAG, cátodo, ánodo y compuerta. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese detalle. Este dispositivo es el que va a controlar la carga para nuestro proyecto. Y para que este dispositivo pueda trabajar, ya sabemos, hemos hablado ampliamente acerca de los tiristores, en este caso los SCR, es un rectificador controlado de silicio. Silicon Control Rectifier, ¿no? Rectificador controlado de silicio. Y este dispositivo, como les decía, trabaja en corriente interna y en corriente continua como un... Bueno, tiene varias funciones, pero una de ellas, la más importante, como un pequeño interruptor, utilizado sobre todo cuando se le polariza de manera directa. Este es un simple diodo, internamente es un simple diodo, tiene un ánodo y un cátodo, pero que para que fluya la corriente del ánodo al cátodo, el sentido convencional de la corriente, necesito aplicar un pulso positivo de la compuerta con respecto a su cátodo. Ojo con el detalle. Recuerden, acá hay una resistencia de 1K internamente entre la compuerta y su cátodo. Entonces, para que este dispositivo funcione, yo necesito aplicar un voltaje positivo en la compuerta. Y para ello necesito obviamente polarizarlo. Vamos a empezar la polarización de este componente. Vamos a poner acá
hacia arriba, un poco más hacia arriba creo, ahí. Y no solamente ello, aquí vamos a poner dos resistencias, ¿no? Vamos a poner acá una resistencia, como divisor de voltaje, y acá la otra resistencia. Y esta otra resistencia va a ir conectada a la parte del cátodo, ¿no? Acá en la parte inferior, vamos a ponerlo así, conectado acá. Entonces acá tenemos nuestra primera resistencia, acá tenemos otra resistencia. Estas resistencias son ambas de medio watt, ojo, no son resistencias de un cuarto de watt, sino de medio watt. Entonces vamos a poner con rojo R1. Esta R1 es de 1 mega. Y esta otra resistencia R2 es una resistencia de 220K. 220.000 ohmios, ¿no? Les voy a mostrar físicamente ambas resistencias. Es R1 de 1 mega, aquí les estoy mostrando. Y R2 de, en este caso, 220K, ¿no? De medio watt. Hasta ahí tenemos 3 componentes. Les dije que eran 5 componentes nada más este proyecto, ¿no? ¿Ok? Lo importante aquí es que como divisor de voltaje vamos a aplicar la polarización a la compuerta, aquí, ¿no? A la compuerta, acá. Ahí. Ok, hasta ahí vamos bien. Para poder disparar a este dispositivo voy a utilizar un componente resistivo que depende de la luz. Y estamos hablando para este caso de una resistencia LDR física. Aquí les estoy mostrando. Esta LDR es una fotocelda que nos permite controlar con mínimas cantidades de corriente diversos tipos de carga, obviamente con un driver especial. Para nuestro caso el driver va a ser el SCR, pero les decía que esta es una resistencia dependiendo de la luz, ¿no? El LDR, el Light Dependent Resistor, también hemos hablado ampliamente. Esta es una resistencia mediana, un LDR mediano, cuya superficie es altamente sensitiva a la luz convencional, a la luz del sol o incluso a la luz de una lámpara o de un foco. Entonces, este dispositivo es un dispositivo que depende de la luz. Es decir, si la luz incide sobre su superficie, a mayor cantidad de luz, menor resistencia. Es decir, su resistencia es inversamente proporcional a la cantidad de luz que recibe. Si yo tengo luz, a mayor cantidad de luz, menos resistencia, de ahí inversamente proporcional. De igual manera, si yo tengo poca luz, estoy llegando a la oscuridad, poca luz, aumenta su resistencia. Son inversamente proporcionales, ¿ok? Entonces, este dispositivo va a disparar a este rectificador controlado de silicio y para ello vamos a ponerlo. ¿Cómo lo controlo? Si yo controlo la compuerta con respecto al cátodo, entonces ¿qué hago acá? Acá le pongo, ¿no? Obvio, ¿no? Vamos a conectarle aquí. Vamos a ponerle más arriba, mejor acá. Vamos a ponerle aquí entonces la resistencia LDR, ¿no? Acá. La resistencia LDR, ahí. Y aquí vamos a ponerle el símbolo. No, este es un LDR mediano. Yo puedo controlar a este CCR a través de la compuerta con este LDR. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo voy a manejar una carga si mi carga es una carga resistiva? Puede ser una lámpara, un foco o incluso que trabaje en corriente alterna, ¿no? Entonces para ello voy a poner la carga por acá. Voy a ponerle los dos terminales acá de nuestra carga. Y acá vamos a ponerle load. Para nuestra carga, o nuestra carga, vamos a ponerle una lámpara, ¿no? Que puede ser un foco incandescente o una lámpara LED convencional de 220 voltios para el caso de Perú. Pueden trabajar obviamente también con 110 voltios. De ahí vamos a ver algunas consideraciones técnicas a tener en cuenta. Ahora, este va a ser la carga, el conector de la carga, pero esta carga va a trabajar con corriente alterna y por lo tanto yo necesito alimentarlo con corriente alterna y no solamente ello, voy a rectificar esa corriente alterna a través de un puente de diodos. Para eso
voy a usar este puente de Dios, ahí les estoy mostrando. Este es el D4SB60L. D4SB60L. A decir verdad, puede ser cualquier tipo de puente rectificador como esto, que internamente incluye 4 dedos, que vamos a diagramarlo acá, pero lo importante aquí es que mantenga la cantidad de corriente de la carga, que es lo que vamos a hablar. Para este caso es un puente de diodos, el 4 vendría a indicar de 4 amperios y el 60 vendría a ser 600 voltios. Este es un puente rectificador más o menos punch que soporta hasta 4 amperios con un voltaje máximo de pico inverso repetitivo de hasta 600 voltios, ¿no? Este era 400 voltios y este de 600. Pueden usar uno más pequeño que va a depender de la carga, eso lo vamos a ver luego. Entonces, este rectificador lo vamos a diagramar acá a la derecha. Vamos a hacerlo en rojo para que ustedes lo puedan tener en cuenta de una manera más didáctica. Y para ello voy a usar, vamos a ponerle el puente de diodos por acá. Sí, vamos a hacerlo así mejor. Un puente de diodos interesante que lo vamos a utilizar para este proyecto. Vamos a ponerlo acá. Acá tenemos, luego tenemos el diodo, ¿ah? El diodo, luego acá tenemos el otro diodo en sentido opuesto, ¿no? Vamos a hacerlo el cátodo, el ánodo, y bien, ahí tenemos los 4 diodos, 2 en sentido inverso y 2 en sentido opuesto inverso, ¿no? Este es un puente rectificador o un puente de diodos. Aquí en el puente de diodos tenemos el signo positivo acá, el más, el menos, ¿no? Y obviamente a los costados tenemos la entrada de la alimentación. En este caso vamos a utilizar, si vamos a utilizar este puente de diodos, como les decía, vamos a ponerle PT, que es puente, PD, puente de diodos. Vamos a usar, como les decía, el D4 SB60L, ¿no? Que ya se los he mostrado físicamente. Entonces, como vamos a usar este 220 voltios, tenemos que usar un puente de diodos de hasta 400 voltios como máximo. Ojo con el detalle, si utiliza 110, tiene que utilizar un puente de diodos por encima de los 200 voltios. Ojo con el detalle. Si vas a utilizar 220 voltios, es 400 voltios. Muy, pero muy interesante e importante tener en cuenta. Recuerden que se multiplica el voltaje por 1.4142 para determinar el voltaje total que necesitamos para nuestra fuente de diodos. En este caso, si utilizo 220 voltios, como 310 o 311 como mínimo, y en este caso lo hemos dimensionado hasta 600 voltios. Ya podría poner un puente de diodos de 400 voltios, 2 amperios, también me va a funcionar. Ok, entonces yo tengo los terminales acá. Voy a ponerle el terminal que va a ir de frente a la entrada de alimentación. Acá, un terminal. Vamos a ponerle el terminal de entrada de la fuente de alimentación. Aquí el negativo lo voy a poner en la parte inferior. Como estamos hablando de corriente alterna, ya no estamos hablando de que existe un positivo y un negativo. Ojo con el detalle, estamos hablando de que la señal va cambiando en el tiempo. Eso ya lo hemos explicado. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo conecto la carga? Directamente. Muy simple. Voy a hacer que este punto de la señal alterna, del puente de diodos, lo vamos a llevar ahora a un extremo de la lámpara. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Acá lo vamos a llevar a este punto. Acá. PCB Go, en la empresa líder en el mercado
fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito. Y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Y luego hacemos esto, ¿no? Que no hay conexión. El punto viene de aquí, de una de las entradas alternas hacia la lámpara. Ese es por un lado. Y el otro punto de la carga de la lámpara que vamos a controlar, lo vamos a llevar al extremo, al otro extremo acá, de la entrada de la alimentación, ¿no? Así de sencillo y fácil. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a llevar este también, este señor vamos a llevarlo por acá para hacerlo, como siempre he dicho, todo diagrama tiene que estar bien estructurado y sobre todo bien diagramado, ¿no? Si diagramas mal, vas a entender mal obviamente tu propio circuito, ¿no? Entonces hay que tener mucha habilidad para poder diagramar, y más aún con ustedes, que necesito que lo entiendan, ¿no? Y acá tenemos nuestra entrada. Este es el power, ¿no? Power, la alimentación, para mi caso 220 voltios AC, ¿no? Estamos hablando de corriente alterna. Esta es una lámpara de 220 voltios AC, ¿no? Y ahí, como lo ven, tenemos ya nuestro diagrama esquemático del proyecto del día de hoy. Es un proyecto muy simple, como les decía. Son tan solo 5 componentes, ahí les estoy mostrando. El SCR por acá, el LDR por acá, y las dos resistencias de medio watts, en este caso la de 1 mega en la parte superior y de 220 kilo ohmios en la parte inferior, y obviamente los conectores, uno de entrada de alimentación de los 220 voltios y la carga. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué función cumple este circuito? Es un circuito muy simple y sencillo, ¿no? Les he dicho, ¿no? Es simplemente en el análisis, solamente con verlo yo me doy cuenta qué función cumple este circuito. Entonces, a partir de estos momentos, vamos a empezar con el análisis técnico, paso a paso, para tu buen aprendizaje. Muy, pero muy interesante tenerlo en cuenta. Para ello vamos a usar, como siempre, el lápiz, nuestra pasión, la electrónica,
Este es uno de los motivos por los cuales yo estoy acá sentado explicando mis experiencias con todos ustedes. Un pequeño borrador. Y vamos a empezar con el análisis técnico. El análisis es muy sencillo. Para que este SCR pueda trabajar, le he dicho al inicio del video, necesito un voltaje positivo acá y un voltaje negativo acá. Y hacer de que esta compuerta, en círculo, sea más negativa acá con respecto a su cátodo. Si yo disparo la compuerta con respecto al cátodo con un pulso positivo, yo voy a hacer que este SCR funcione. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Cómo lo podría disparar? A través de un divisor de voltaje utilizando dos resistencias, una muy elevada de 1 mega y otra medianamente alta, 220K. Pero acá viene el detalle, ¿no? Acá viene el detalle. ¿Qué función cumple este LDR? La función que cumple del LDR es que va a censar la cantidad de luz que existe en el ambiente. El LDR, en el supuesto caso, ojo con el detalle, en el supuesto caso que yo quisiera disparar a este SCR para que la corriente circule por acá, ¿no? Del ánodo al cátodo, yo necesito disparar la compuerta con respecto al cátodo. ¿Y cómo lo hago? La función importante es de este señor, esta resistencia, dependiendo de la luz que les he dicho. Entonces, ¿cómo lo disparo? Si hay luz, en condiciones normales, si hay luz, tengo luz normal, luz del día, 3 de la tarde, 8 de la mañana, mediodía, 5 de la tarde, 6 por ahí que hay luz, va a haber una incidencia de luz acá y va a hacer que este LDR, ¿no? Este LDR disminuya su resistencia. Es decir, en la medida que hay una mayor cantidad de luz, él va a disminuir su resistencia. Al disminuir su resistencia, lo que estoy haciendo poniendo en paralelo la resistencia del LDR con la resistencia de 220K. Esta resistencia es un valor, cuando disminuye su resistencia, es incluso por lo debajo de los 10, 15 o 20 ohmios. Ojo con el detalle. Entonces, la resistencia baja tan bajo, dependiendo de la cantidad de luz que exista, que se va a poner en paralelo con R2. Al ponerse en paralelo, ya hemos visto la asociación de resistencias, el producto de las mismas sobre la suma de las mismas, y por lo tanto, el LDR, como tiene una resistencia muy baja, de los pequeños ohmios, la resistencia equivalente total del paralelo 2, el producto de las mismas sobre la suma de las mismas, va a ser de que la resistencia total de estas dos resistencias sea menor al valor del LDR. Si esta resistencia baja a 50 ohmios, el paralelo 2 aquí va a haber una resistencia equivalente menor a 50 ohmios. Y al ser menor a 50 ohmios, lo que estoy haciendo es mandando este punto a tierra, ¿no? En este caso, al terminal negativo, ¿no? Porque hasta aquí no estamos hablando de la corriente alterna, estamos hablando de cómo funciona el LDR. Entonces, en condiciones normales, cuando hay luz, este señor baja su resistencia, manda a tierra la compuerta con respecto al cátodo y hace que el SCR esté abierto. Al estar abierto, no circula corriente por acá, ¿no? Por este punto hacia acá, ¿no? Del ánodo al cátodo. Hablando del sentido convencional de la corriente, eso ya lo hemos explicado ampliamente. Hasta ahí tenemos el funcionamiento cuando hay luz. ¿Y qué sucede cuando comienza a oscurecer? Cuando comienza a disminuir la cantidad de luz hasta la penumbra y luego oscuridad completa. ¿Qué va a suceder? Ya no va a haber la incidencia de luz, ¿no? Este es el principio activo, lo estoy explicando primero el principio activo, luego lo vamos a explicar ya, esta es la manera detallada, luego vamos a explicarlo ya en macro, utilizando el puente y en este caso la carga. Entonces, ¿qué sucede cuando comienza a disminuir la intensidad de luz? Llega la noche, como les decía, y comienza a oscurecer. Hay menos cantidad de luz, por lo tanto, va a haber menos incidencia de luz sobre la superficie de este señor, el LDR, y por lo tanto, como es una celda fotovoltaica, lo que va a hacer es, si disminuye su resistencia, y como es una celda fotovoltaica, lo que va a suceder es como disminuye la cantidad de luz que le cae a su superficie, él va a aumentar su resistencia. Entonces ahora la resistencia ya no va a ser en los rangos de los ohmios, como les decía, sino va a haber kilo ohmios o incluso mega ohmios. Estos dispositivos pueden llegar incluso hasta 1 mega, 10 megas, ¿no? Entonces ya no va a ser una resistencia pequeña, sino una resistencia elevada. A ponerse en paralelo con otra resistencia de menor valor, el total va a ser un valor un poco más pequeño que 220K. Y por lo tanto, este voltaje va a crecer, ya no va a ser a tierra, porque por el divisor de voltaje, este voltaje va a ser mayor a 0 voltios. Estamos hablando de 2, 3, 5 voltios.
y va a polarizar la compuerta con respecto al cátodo, haciendo que este señor conduzca en ese sentido. Entonces, resumiendo, cuando hay luz, el SCR está en corte, es decir, está abierto, no deja circular corriente de este punto a este punto, del ánodo a cátodo. Y cuando no hay luz, el SCR está en conducción. ¿Ok? Ese es el principio activo inicial. Ahora, ¿qué función cumple este puente de diodos y obviamente la carga que vamos a controlar, ¿no? Acá viene el detalle de este circuito. Como le decía al inicio del video, este circuito se puede realizar de varias maneras. Una de ellas que se suele utilizar es el triac. Utilizan un triac y algunos componentes. Otros de ellos utilizan transistores, obviamente también con el LDR, transistores para controlar la carga, pero para ello utilizan un pequeño relay para abrir y cerrar, que es un equipo o un dispositivo electromecánico que con el tiempo, obviamente, con el mismo uso se va a dañar el relay y hay que cambiarlo. Acá no, acá estamos hablando de algo totalmente electrónico, 100% electrónico. Entonces, este circuito lo vamos a llamar, por ser muy simple y con pocos componentes, la más simple luz nocturna con SCR. Este tipo de diseños no es común utilizando un puente de diodos y un SCR. Ojo con el detalle, no lo había visto, por eso lo estoy haciendo el video. Este diagrama no es de mi propiedad, lo encontré en muchos de los foros de electrónica que estoy suscrito y me pareció interesante porque utiliza un puente de diodos en serie con la carga y el SCR. Eso es lo que vamos a analizar a partir de estos momentos. Entonces, esta es la más simple luz nocturna con SCR. Ahora, ¿cómo funciona? Acá viene el detalle. Acá entra la señal o el voltaje, ¿no?, de una señal alterna, ¿no? Acá hay un pulso positivo y hay un pulso negativo. Eso ya lo hemos explicado. El voltaje va cambiando en el tiempo, no es un voltaje continuo, ¿no? Y llega a cero, parte a un valor alto y se mantiene, ¿no? Acá la corriente o el voltaje es alternado, ¿no? Una señal senoidal. Estamos hablando de una corriente en AC de 220 voltios o 110 voltios. Ese es un detalle que vamos a ver al final. Entonces, para el análisis, vamos a suponer que estamos acá en el primer semiciclo positivo. Entonces, tomamos más, menos, ¿no? Es decir, estamos en este semiciclo, ¿no? En el semiciclo positivo, acá. En el semiciclo positivo, vamos a ponerlo así para que lo entiendan mejor, ¿no? Ahí. En el semiciclo positivo acá. De ahí vamos a analizar el semiciclo negativo de la onda sinusoidal. Entonces, en el semiciclo positivo hay un más y un menos. En ese instante de tiempo, la corriente convencional, voy a repetir convencional, viene el positivo y va a tratar de ir siempre al negativo. También ya lo saben, eso lo he explicado muchas veces. Va por acá, va por acá, va por la carga, cierra el circuito y viene por acá, por este punto de acá. Viene por acá, va por acá. ¿Qué sucede cuando llega a este punto? Este es más, por lo tanto, este diodo, vamos a ponerle los diodos, ¿no?, para que lo tengan en cuenta. Este es de 1. Sí, vamos a hacerlo así, de 1, para tenerlo. Este es de 2, de 3, para una mejor explicación y un mejor análisis y sobre todo para que lo entiendan mejor. Entonces, hemos dicho, en el semiciclo positivo, más o menos, la corriente va por acá, la carga cierra, viene por acá y llega a este punto principal, ¿no?, que es justo el pin de uno de los pines de la onda sinusoidal. Llega a este punto. En este punto, aquí es positivo, ¿no?, porque ese más, dando toda la vuelta. Al ser positivo, este diodo está polarizado de manera directa. Por lo tanto, permite la conducción de corriente. Viene por acá y acá se queda en el aire. ¿Por qué? Porque nos faltó una conexión. Aquí sí les pido la disculpa del caso y vamos a hacerlo la conexión que nos faltaba, ¿no? Aquí como dicen acá en Perú, nos pajareamos, o mejor dicho, me pajareé. Aquí falta este punto de conexión acá. Este es el circuito final, ojo con el detalle. Igual, siempre les he dicho, en la descripción de cada video se encuentran los enlaces directos para que puedan descargar el diagrama esquemático. Entonces regresamos al análisis. Semiciclo positivo, la corriente viene por acá, por la carga viene por acá, llega a este punto y este es más. Al ser más, este diodo de 2 va a estar polarizado de manera directa. Por lo tanto, este diodo deja pasar la corriente y la corriente circula por acá. Llega a este punto y aquí no puede ir por el diodo de 1 para cerrar el circuito,
¿Por qué? Porque el diodo D1 está polarizado de manera inversa, porque este sería más, ¿no? Y este es menos. Lo mismo sucede acá. Al llegar a este punto, este otro diodo no le permite cerrar el circuito, porque está polarizado de manera inversa. En otras palabras, en el primer semiciclo positivo va a conducir de 2 y debería conducir de 4, y los que no van a estar conduciendo serían de 1 y de 3. Entonces la corriente, sigamos el flujo de la corriente, viene por acá, viene por aquí, ¿no? Polariza, como ya hemos explicado, y viene por acá, en el primer semiciclo positivo. ¿Qué sucede si el LDR está en oscuridad y este señor está en conducción? Va a dejar circular la corriente por acá, viene por acá, viene por acá, y luego cierra el circuito por este diodo, llega a este punto, ¿no? Ya no debería ir por el diodo D3, porque él necesita ir al punto negativo, ¿no? Entonces no va por el diodo D3, sino va por acá y cierra el circuito, ¿no? En el primer semiciclo positivo, la corriente, cuando está en conducción el SCR, viene por aquí, va por la carga, cierra aquí, pasa por D2, sube por acá, se disemina por el resto, ¿no? Se bifurca, viene por el SCR que está en conducción y tiene que ir a este punto. No va a ir por D3, simplemente viene a este punto y luego cierra. Entonces, de esa manera, el SCR entra en conducción y la carga se mantiene encendida. Ese es en el primer semiciclo positivo. Ojo con el detalle. Ahora, ¿qué sucede con el segundo semiciclo negativo? Cuando la señal está en sentido inverso. Acá. En el segundo semiciclo negativo. Entonces, vamos a borrar. Bien, ahora sí estamos en la explicación del semiciclo negativo. Cómo la corriente va a circular a través del circuito. Entonces, para ello, como estamos hablando del semiciclo negativo, ahora estamos hablando de que aquí existe un más, ¿no? Y aquí existe un menos, ¿no? Es al revés, ¿no? La onda va cambiando, positivo, semiciclo negativo, invierte la polaridad. Eso ya lo hemos explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube. Entonces, ahora la corriente va a ir de positivo a negativo, ¿no? Entonces viene la corriente por acá, llega a este punto, como es positivo, conduce de 1. De 2 no va a conducir, ¿por qué? Porque está polarizado de manera inversa. Viene por acá, sube por aquí, viene por acá, baja, igual se bifurca acá para la polarización que ya le hemos explicado. Estamos asumiendo que está en conducción el SCR debido a una baja intensidad de luz o la penumbra o oscuridad del LDR. Este señor debería conducir porque está polarizado la compuerta con respecto al cátodo. Entonces la corriente circula por acá, viene por aquí, sube por acá, llega a este punto, ¿no? Hasta ahí no ha llegado a la carga, llega a este punto. Este es más, ambos diodos están posicionados de manera directa, pero no podría ir al positivo porque ha salido de ahí, tiene que ir acá. Entonces va a venir por D3, llega a este punto, ¿no? Luego sube por acá, va por la carga, la alimenta la carga y la corriente viene por acá y cierra el circuito hacia tierra. Así de simple, así de simple. Entonces, en cada uno de los semiciclos, si se dan cuenta, siempre va a haber un más acá, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Si han tenido un buen ojo, siempre va a haber un más y un menos acá. Es decir, siempre va a haber una polarización directa entre este punto y este otro punto. Y no solamente ello, siempre voy a polarizar al SCR siempre y cuando el LDR esté en penumbra y aumente su resistencia. Si este señor tiene mucha intensidad de luz que le cae, obviamente ya le hemos explicado, disminuye su resistencia y el SCR entra en corte. Al estar en corte, la corriente nunca, cada vez que venga por acá y quiera bajar, no va a poder hacer nada porque este señor está abierto y obviamente abre el circuito. Recuerden algo importante, lo importante de este diagrama es que tenemos en serie no solamente la carga, sino también el puente de diodos y el SCR. Eso es lo que lo hace distinto a otros tipos de componentes que he visto aquí en mi experiencia. Este circuito es un circuito especial. Ahora aquí viene el detalle interesante, ¿no? El detalle interesante es que a la carga no le va a llegar el semiciclo positivo y negativo. Recuerden que el SCR va a conducir en los dos semiciclos, ¿no? Y por lo tanto aquí en la carga va a llegar una señal distinta, ¿no? Va a llegar pulsos semiciclos positivos, ¿no? Más. Mi gatita está llorando. Ella no cree en nadie. Esta hora es la hora del bitute, la hora del richi, como le llamamos en el Perú, la hora de la comida. Y está pidiendo comida. Vamos a darle su higadito o su pescado en unos minutos. ¿Ok? Entonces tenemos el semiciclo positivo y el semiciclo negativo
en conducción también, por lo tanto tengo dos semiciclos completos, ¿no? Y ahí como la corriente sigue avanzando, bueno, entonces nunca voy a tener un semiciclo negativo invertido entre el ánodo y el cátodo, y por lo tanto el voltaje que le llega a la carga es pulsante. Ojo con el detalle, es pulsante. Entonces, en algunas lámparas ahorradoras que utilizan DC esterilizado, se va a notar un pequeño parpadeo mínimo, ¿no? De repente ni lo notamos. Y obviamente en una lámpara incandescente, en este caso un foco, como vamos a probar, no existe ese problema. Ok, hasta aquí esa parte. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBWOW y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder, fabricante de los mejores circuitos impresos para tus proyectos de electrónica. La verdad que yo vengo ya trabajando cerca de 5 años con ellos, y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica son de lo mejor, a una muy alta calidad. Ok, vamos a abrir la caja que me llegó después de 5 días útiles, después de haber mandado a fabricar las tarjetas. Me llegó vía DHL directamente desde China. Vamos a abrir la caja. Para este caso tenemos las tarjetas que las mandé a fabricar en color rojo, ¿no? Rojo pasión. Vamos a ponerlo esto por acá. Las tarjetas, como siempre les he dicho, en este caso vienen protegidas altamente al vacío. Yo ya la he abierto para identificarla. Mando a hacer 6 prototipos de tarjetas para los siguientes 2 meses, 3 por cada mes. Siempre realizo 3 proyectos, para este caso para PCBWOW, de electrónica netamente, de pura electrónica, como este video, por mes. Así que vamos a abrir las tarjetas que me llegaron, como les dije, en color rojo. Vienen protegidas altamente al vacío y con una bolsa adicional de protección. Voy a poner esto por acá de manera opuesta para que logren ver la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros trabajos de electrónica. Ahí pueden observar un close-up muy pero muy cerca de la tarjeta. En este caso es una tarjeta de doble capa. Miren, acá hay una capa y en la parte posterior está la otra capa. Miren la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para la fabricación de tus tarjetas PCBs, de tus propios proyectos de electrónica. La calidad es muy buena. Mucho depende, como siempre he dicho, de tu propio diseño, ¿no? Ahí están viendo el trabajo que realiza PCBWOW y que puede hacer realidad nuestras propias tarjetas PCBs si es que realizamos el diseño. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños de electrónica y tus mejores proyectos y mandarlos a fabricar solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado. Y como siempre, vamos a empezar en este caso con las 2 resistencias de medio watt, como estamos viendo. Luego continuamos con el puente de diodos, con el conector de salida, con el conector de la alimentación y finalizamos con el LDR. Y ahora sí, estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos sus componentes soldados y montados sobre la superficie. Podemos ver la entrada de alimentación de 220 voltios, el LDR, el SCR, el puente de diodos, la 2 resistencia de medio watt y el conector de salida. Por la parte posterior, miren la calidad del circuito impreso. Ahí estamos observando que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. La verdad que es impresionante el trabajo que ellos realizan para la fabricación de tus proyectos de electrónica. Ahí estamos listos ya para hacer nuestra primera prueba. Y ahora sí, vayamos a la parte más importante, la parte de las pruebas. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Vamos a probar este pequeño proyecto muy pero muy simple con 5 componentes, y para este caso vamos a realizar 2 pruebas. Una con una lámpara convencional, una lámpara incandescente de 100 watts, ahí están viendo, 100 watts, 220 voltios AC. Y en la segunda prueba vamos a usar esta pequeña lámpara ahorradora. Bueno, esta es de 40 watts, ¿no? 40 watts, equivalente a 40 watts, pero esta es una lámpara ahorradora de 3 watts, 220 voltios, 50-60 Hz. Vamos a hacerlo al final. Vamos a empezar con esta primera prueba. Tenemos los cables conectados, no la alimentación, todavía la alimentación no le he conectado. Los cables conectados,
a la alimentación de 220 voltios sin enchufar. Ahora a la salida he conectado la lámpara incandescente, en este caso se llama incandescente porque produce una incandescencia del alambre Nicron que tiene internamente, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es conectarlo. Y al conectarlo, obviamente al haber mucha luz acá en el ambiente, tengo bastante luz, no va a prender para nada, ¿no? Miren, conectamos, ahí ya conectado la alimentación. Vamos a apagar las luces. Alexa, apaga el comedor. Estamos apagando la luz principal, luego vamos a apagar la luz frontal. Acá, voy a apagar la luz frontal. Ahí se apagó. Y voy a retirar por acá a la izquierda la otra luz. Miren cuántas luces tengo, ¿ok? Y a ambos lados, acá, por acá, en ambos lados tengo dos luces y vamos a apagar esta luz. Cuando yo apague esta luz, automáticamente se va a encender la lámpara. Miren, ahí vieron, se encendió. Si yo la prendo en los tres estados que tengo, acá, 1, 2, 3, si se dan cuenta, la lámpara se iluminó de manera distinta. ¿Por qué? Porque estás haciendo conducir menos o más el LDR y esto aplica mayor o menor voltaje entre la compuerta y el cátodo y hace que conduzca más o menos el tiristor. Entonces nuevamente lo apago, ahí hay luz a los costados y lo apago, se enciende, ¿no? Ahí hay una pequeña luminosidad. Miren, aquí le voy a dar luz, se apaga, y aquí le doy completamente luz, se apaga por completo. Ahí está, ahí están bien. ¿Ok? Entonces, si yo hago esto, se produce este efecto, ¿no? ¿Por qué se produce este efecto? ¿Por qué? Porque estoy retroalimentando la misma luz, estoy tapando la luz de un costado del LDR, le está llegando luz del otro lado, pero la misma luz se está retroalimentando y produce este efecto, ¿no? Esto lo vimos también, este efecto pero muy interesante, como que estamos aplicando corriente al foco de manera, ¿no?, telemática. Obviamente lo hemos visto con un relay de 12 voltios en otras pruebas que hemos hecho con otros proyectos parecidos a este, pero no con un SR. Este es completamente electrónico, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo la mano por acá, no se ilumina del todo. Entonces, para ello, la idea es que esta luz de acá, del foco, no se retroalimente al LDR. Para eso, vamos a hacer esta prueba de una cartulina negra. Vamos a poner la cartulina acá, y cuando yo tapo completamente el LDR, la luz se enciende a su máximo esplendor. Retiro, nuevamente, ahí están viendo, máximo esplendor. Ahora vamos a ir a la conexión de en este caso, vamos a darle luz nuevamente a todo. Vamos a ir a conectar la lámpara, esta lámpara ahorradora. Vamos a desconectar la alimentación y ahí en línea, sin cortar el video, vamos a retirar el foco. Vamos a poner una lámpara ahorradora, ¿no? Una lámpara ahorradora. Acá conectamos la alimentación, pequeño parpadeo, producto de la electrónica que trae la misma lámpara. Entonces, ahora lo que voy a hacer es eliminar la luz lateral para que tampoco no se retroalimente, ahí, ponerlo por acá, y luego vamos a empezar. Ahí se está retroalimentando la misma luz, ¿no? Si yo me voy por más acá, ahí están viendo, ahí prende a su máxima expresión esta lámpara ahorradora, ¿no? Ahora, si yo apago la luz completamente, obviamente se va a encender, miren, ¿están viendo? Si yo lo prendo, comienza, bueno, ahí se está retroalimentando, ¿no? Y ahí se apaga por completo. Nuevamente apago, se emprende por completo, pues es oscuridad completa, valga la redundancia. Acá a la derecha no se retroalimenta mucho, vamos a ver, ahí está bien, lo apago. Ok, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la aerolínea como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y vamos a hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal y YouTube, puedan crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y también me pueden seguir en TikTok. Estamos rayando con los videos de TikTok. Así que igualmente, si no recuerdan mis redes sociales,
En la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las Supertrans o Supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome Supertrans de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos que solemos usar en los proyectos aquí en mi canal. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, los tengo que adquirir localmente acá en Lima, Perú, y muchos de ellos, e incluso tengo que importarlos directamente de China con la loable misión de poder compartir conocimiento sin nada a cambio. Si realmente amas la electrónica y deseas apoyarme, no te olvides darle un super like a mis videos. Asimismo te indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que tengas beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber, acá, a esos archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal, donde tú desees. Obviamente eso depende del plan al cual te hayas suscrito a la membresía de mi canal de YouTube. Muchas gracias y los espero como siempre la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.